En este día santo de Navidad hemos escuchado el prólogo del Evangelio de San Juan. Es un texto solemne y grandioso. Es un hermoso poema con un tema central: la palabra de Dios encarnada, Jesucristo, ha venido al mundo para revelarnos a Dios. Con toda probabilidad fue un himno que ayudó a los primeros cristianos a profundizar el misterio de la encarnación. Al escucharlo hoy, también a nosotros nos ayudará a creer en Jesús más profundamente y a abrirnos gozosos a su amor y a su luz. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. El texto inicia con las mismas palabras con que inicia el primer libro de la Biblia, el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra es el principio absoluto desde el cual ha surgido todo. Desde toda la eternidad existe la palabra. El término griego que usa el Evangelio es logos, que puede significar tanto palabra como razón o sabiduría. Con este término tan rico, el Evangelio alude al mismo tiempo a la palabra creadora del Génesis, a la sabiduría de los escritos bíblicos y a la razón del universo de la filosofía griega. En el principio existe una palabra que es la razón de todo cuanto existe y por medio de la cual se ha creado todo. La palabra creó el cielo y la tierra con su poder. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. La palabra no solo creó el universo, sino que lo diseñó como una maravillosa obra en la que conviven la diversidad y la armonía. La palabra hizo surgir la vida como unidad en la distinción. Es una palabra soberana y omnipotente, pero que nunca se impone ni atenta contra la identidad de las cosas y la libertad de los seres humanos. Las palabras que intentan imponerse por la fuerza arrebatan la libertad. Los discursos que a toda costa buscan la uniformidad no unen, sino que anulan y someten. La palabra de Dios, en cambio, es fuente de vida y de libertad. Es principio de comunión en la distinción. El punto culminante del Evangelio de hoy es la célebre frase que constituye el centro de nuestra fe: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El término carne traduce el término griego sarx, que indica la caducidad y la debilidad de todo ser humano. En un éxtasis infinito de amor, la palabra eterna de Dios ha asumido la humildad de nuestra condición humana. Se ha hecho frágil y mortal. Ha aparecido en el mundo con un rostro, con un corazón y una historia como la nuestra. Han desaparecido las distancias entre Dios y los seres humanos. Desde que la palabra se hizo carne, la humanidad vive en Dios y Dios en la humanidad. Dios ha entrado en la historia para siempre. Por eso, para encontrarnos con Dios, no tenemos que salir del mundo, ni debemos huir de la realidad. No lo olvidemos, fuera de la realidad no lo podremos encontrar nunca. La palabra eterna que creó el cielo y la tierra, la palabra que durante siglos se leyó en la ley de Moisés
y fue predicada por los profetas, entró en la historia humana como un ser humano, igual que todos los demás. Lo que es propio de todo hombre, ser carne, frágil, débil y mortal, podemos afirmarlo ahora también de la palabra eterna y divina. La palabra encarnada es Jesucristo. En su humanidad, Dios ha querido revelarnos todo su amor y se ha hecho infinitamente cercano a nosotros. La palabra se hizo carne, viniendo a nosotros sin privilegios ni ventajas, sin hacer alarde de grandeza ni produciendo mucho ruido. Quiso venir al mundo como vienen todos los seres humanos. Nació frágil como nosotros, para comprendernos y estar a nuestro lado siempre en el sufrimiento, consolándonos y comunicándonos su misma vida. Nació lleno de ternura, para que no tuviéramos miedo y para hacernos entender que ha venido no para juzgarnos, sino para darnos su perdón y liberarnos de todas nuestras esclavitudes. Nació como un ser humano para enseñarnos a acoger a cada ser humano como un hermano al que amar y no como a un rival o a un enemigo al que derrotar y someter. La palabra eterna nació como un niño que no sabe hablar, para hacernos entender que cuando Dios parece callar, es que nos está hablando de otra manera. Nació llenando de luz la noche, para que no nos desanimemos nunca ante las dificultades y los fracasos. Ha querido comunicarnos la esperanza de que ninguna noche de este mundo es para siempre. Ha nacido pobre para mostrarnos el amor de Dios por los pobres y enseñarnos a acogerlo en quienes lloran o viven en soledad, en quienes están privados de libertad o pisoteados en su dignidad. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo habitar traduce un verbo griego que sirve para describir a un nómada, caminante sin rumbo que va por el desierto y por fin encuentra un espacio para reposar y recuperar fuerza. Cansado de caminar, prepara su tienda de campaña y la coloca en un sitio que le resulta cómodo y agradable. Dios ha puesto su tienda entre nosotros. Dios es ese eterno peregrino del amor que desde siempre ha estado en búsqueda de un lugar para habitar. Nos ha amado tanto que ha querido habitar entre nosotros. Y nos ha amado tanto y nos ama tanto que nunca se ha ido, ni nunca se irá de en medio de nosotros. El éxodo amoroso de la palabra finalmente llegó a su meta. Jesús de Nazaret es la tienda que Dios ha colocado en el desierto de la historia para habitar. El lugar privilegiado de la presencia divina no es ya la tienda que acompañaba a Israel en el desierto, ni el grandioso templo de Jerusalén, sino la humilde existencia histórica de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. El Concilio Vaticano II nos enseñó que el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Esto quiere decir que ignorando o excluyendo al ser humano, nunca podremos acoger ni conocer a Dios. Desde que Dios se hizo hombre, todo lo humano se ha vuelto sagrado y divino. Cuando no somos respetuosos de la dignidad humana, pisoteamos a Dios. Cuando hacemos del poder y del dinero ídolos que esclavizan y exigen sacrificios humanos, profanamos el santo nombre de Dios que se ha hecho hombre.
Nuestra fe nos impone la exigencia de hacernos también nosotros cada día más humanos y respetuosos de la dignidad de las personas. Solo así seremos cada día más semejantes al Dios vivo que ha querido compartir nuestra condición humana. El texto del Evangelio de hoy, en el versículo 18, termina con esta frase: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único de Dios, que ha vivido en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. A Dios no lo podemos ver. Nuestros ojos solo pueden ver las cosas que existen en el tiempo y en el espacio. Lo invisible está oculto a los ojos. El amor eterno solo se puede captar con el corazón. A Dios no lo podemos ver, pero podemos escuchar a Jesús, que nos ha revelado a Dios con una existencia llena de bondad y de perdón que culmina con su muerte y resurrección. La historia de Jesús es la historia de Dios entre nosotros. Jesús es el rostro humano de Dios. Su vida es la gran narración de Dios. Conociendo a Jesús, sabemos cómo nos mira Dios cuando sufrimos, cómo nos busca cuando nos perdemos, cómo nos entiende y perdona cuando lo negamos. La única manera de poder ver a Dios es escuchar a Jesús, seguirlo y vivir en comunión con Él. Él mismo lo dirá: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Unidos a Jesús, viviremos el gozo de ser hijos e hijas de Dios. Unidos a Jesús, acogeremos a los demás como hermanos y hermanas a quienes amar y servir. Unidos a Jesús, no estaremos nunca solos y nos volveremos tan humanos que llegaremos un día a compartir su misma vida divina. Amén.